Muy bien, familia. Estamos en el mensaje número 246 de Comprendiendo las Buenas Nuevas. Comprendiendo las Buenas Nuevas para enseñar un poco a través de la cátedra de Moshe y a través de la cátedra de nuestro Salvador acerca de una serie de situaciones espirituales que, de entenderlas bien, será de mucha bendición para todo aquel que se ha determinado a tener victoria, porque aquel que entra a una batalla es porque sabe que va a ganar, ya sea que para defender o para replegar al enemigo. Quienes entramos al campo de batalla, vamos a ganar, ¿sí? Nadie entra a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que no entremos con esa lastimosa actitud, porque vamos a ser arrasados por ese ejército. Somos fuertes en Él, somos victoriosos en Él, tenemos triunfo y victoria en Él, pero hay que entrar a la batalla, hay que enfrentar el desafío, hay que tomar el problema en función del tamaño. Bueno, también las medidas que tenemos que implementar debe de ser así para que ganemos. Siempre la respuesta que vamos a darle a un ataque del enemigo, a la tentación del enemigo, debe de ser de nuestra parte sobreproporcionada, sin piedad y sin descanso hasta echarlo fuera, ¿sí? Así debe de ser con él. Y bueno, es aquí donde aprendemos todas esas cosas. Por eso somos llamados a congregarnos. Y el Eterno escogió este día. Este día lo escogió porque es el día en que tenemos una mente despejada, una mente clara, una mente en sintonía y en perfección con el Eterno, porque hoy es el séptimo día. Hoy es Shabbat Yom, Shabbat, ¿sí? Un día muy especial para todos nosotros quienes estamos bajo la voluntad del Eterno. Edom pretende y lo va a lograr destruir la revelación en tu vida si tú permaneces con los brazos cruzados. Hay muchas personas que tienen años como creyentes y aún no tienen revelación de nada. No hay revelación de nada. ¿Y cuál es la mejor evidencia de eso? Que la palabra predicada, que la palabra que leyeron, que la instrucción que recibieron no la tuvieron en revelación. Y no es lo mismo acatar una instrucción precisa con el conocimiento, con la sabiduría y el entendimiento, sin el ingrediente más importante, sin la dinamita que potencia el efecto de la instrucción, que es la revelación. Es decir, aquí están las cuatro esquinas del estandarte de Yeshua: conocimiento, sabiduría, entendimiento y revelación. Si no tenemos, fíjense bien lo que les voy a decir, revelación de la palabra, aunque tengamos mucha davar, si no hay revelación, va a ser muy fácil que bajo cualquier circunstancia de presión, opresión, tensión, tribulación, una persona se debilite e incluso haga pausas en su crecimiento y en su desarrollo personal. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Cómo incide la revelación en mis convicciones de emuná? Porque acuérdense lo que hemos aprendido, que la persona dirige su vida en función de lo que cree, no de lo que sabe. ¿Y se acuerdan del ejemplo del médico que les digo? Un médico que receta salud, que receta medicamentos para restaurar la salud y fuma, pues es evidente y es muy claro que, para empezar, yo no debo de ir a ese médico. ¿Sí me explico? Sería un grave error.
porque ese médico no cree en lo que él se dedica, él no cree. Él dirige su vida en función de lo que sabe. Entonces es muy serio eso. Entonces yo no puedo poner mi salud en manos de un médico que fuma, aunque sepa mucho. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber una congruencia. Entonces, cuando la revelación viene, la revelación de la palabra, de la frase y de cualquier escritura que está contenida en ese libro precioso, somos el pueblo del libro, es lo que hace que tú migres de esa fusión que hay de conocimiento, entendimiento y sabiduría, y que Baruch Hashem, si estás haciendo lo que has aprendido, lo lleves al campo de las convicciones sólidas. ¿Sí? La revelación es lo que hace que las convicciones de fe se consoliden en tu vida. Y es la revelación la que te va a dar la profundidad de la palabra, que te permitirá a ti saber, conocer y entender por qué haces las cosas, para qué haces las cosas, qué impacto va a tener en tu vida. Y te digo, no es lo mismo saber las respuestas a estas preguntas que tener la revelación. Porque la revelación de la palabra está en función de tu necesidad personal e individual. En cambio, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento es algo colectivo, a lo cual todo mundo puede acceder. Tú sabrás si usas la información para transicionar. Pero cuando esa información está revelada, es decir, cuando esa información tiene luz, tiene espíritu, todo lo que hagas lo vas a hacer por las razones profundas que la revelación te da a ti, porque es lo que tú necesitas. Es lo que a ti te hace falta para conectar tu obediencia. Entonces, aquí es donde el Eterno entra. Y el Eterno, Él es tan amoroso que nos dio la mejor cocina. Y en esta congregación, aquí hay esa unción de esas tres esferas, de donde pues me voy a jactar. La verdad que me siento muy orgulloso. Pero el Eterno ha utilizado esta asamblea para traer sabiduría, conocimiento y entendimiento, pero a manos llenas. No para de fluir la palabra, y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo, fíjate, siempre hay algo nuevo que descubrir, capa sobre capa, capa sobre capa, ¿sí? Y no nos termina de fascinar la profundidad que tiene la palabra. Eso es la revelación. Vamos entrando a más, a más, a más, a más, a más y a más cosas que hacen que por la fascinación que sientes te adhieras con gusto, voluntariamente, con amor y con compromiso a las cosas del Eterno. Ahora, ¿cómo tengo yo revelación? Lo primero que debemos de tener, y que es lo más fácil, lo más simple que debemos de tener, es davar, palabra. Si no hay palabra, no hay revelación. Así de simple. Entonces necesitamos tener davar, palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, practicar la palabra, memorizar la palabra, retener la palabra, incluso enseñar la palabra, familiarizarnos completamente con la palabra para poder entenderla. Y una vez entendida y explicada por tu maestro, entonces es cuando va a empezar a venir la revelación sobre la davar que tú tienes. ¿Sí? Entonces, los griegos le llaman a esto logos y luego rema. Así le llaman los griegos. Pero si tú te vas a la definición de estas palabras, es completamente distinto y ajeno a lo que pretende davar, ¿sí? Y revelación es muy diferente.
Entonces, cuando tú tienes revelación, empiezas, es decir, tienes una palabra que tiene vida, no es una palabra textual escrita en una hoja. O sea, empiezas a descubrir que ahí detrás de eso hay vida y por lo tanto te conectas, porque vida con vida es compatible. Entonces es increíble que cuando dice que la palabra es vida, y es increíble que cuando la Torah diga porque esto es el todo del hombre, porque en esto está la vida del hombre, dices tú, bueno, pues sí, o sea, ser chaval y todo lo hago y me gusta y me siento bendecido y me siento bien y veo la bendición porque hago los mandamientos de Yahweh, sí, pero si no tienes la revelación, este sábado sí y el otro no. Sales de viaje y no te preparas y te agarra el chaval en camino y no pasa nada. Acabos el Señor entiende. Pues eso lo hace alguien que no tiene revelación. Pero el que tiene revelación se compra sus candelabros chiquititos y sus velas chiquitas y en plena carretera prende las velas y ahí vamos. ¿Por qué? Porque hay revelación. Y quien tiene la revelación sabe que no puede posponer el mandamiento. Entonces no es lo mismo obedecer por conocimiento y sabiduría que obedecer por revelación. Entonces, como pueden darse cuenta, si no tengo palabra, no hay revelación. ¿Revelación de qué? ¿Me explico? Entonces, la revelación auténtica, la revelación original, tiene su base, su fundamento en Dabar, en la palabra. Entonces, por eso yo soy muy enfadoso y les pregunto, ¿estudiaron? ¿Y la porción? ¿Y qué capítulo? Y ahí es donde me doy cuenta, ahí es donde paso peine y me doy cuenta que no estudian. Y les puedo echar mentiras y ustedes, así como cabezones. Y hasta ponen cara de expertos. Sí, eso es cierto. ¿Y qué tal si les aviento un gol? ¿Y ustedes? ¿Por qué? ¿Nomás porque lo digo yo? Confían en mí, Baruch Hashem, y eso es bueno. Y yo tengo compromiso. Pero hay gente que no tiene compromiso. Hay gente que persigue intereses ocultos. Hay gente que no teme a Yahweh y enseña la palabra. Y alguien que no teme a Yahweh y enseña la palabra es mentiroso. ¿Qué vimos la semana pasada? Que el necio, que el terco, el soberbio demanda señales. Pues resulta que pues también Faraón hace señales. Y el Eterno también hace señales, nomás que las señales del Eterno son definitivas y verdaderas y ciertas y comprobables. En cambio, las señales que hace Faraón son mentirosas. Ya ven que convirtió también la vara de Janes y Jambres, y de Bilam la convirtieron en serpientes también. ¿Esas son señales? También convirtieron agua en sangre. Son señales, pero son señales y prodigios mentirosos. Y hay mucho púlpito que está lleno de señales y prodigios mentirosos. Por eso nosotros no demandamos señales. Nosotros demandamos conocimiento, sabiduría, entendimiento, buena comida, buena nutrición, más la revelación. Y entonces sí, nuestra vida se empieza a transformar. Entonces, imagínate tener revelación. Ponme atención, revelación para tu problema. La mayoría de nosotros, si ponemos atención y profundizamos y reflexionamos acerca de la problemática que tenemos y el conjunto de elementos que ministran el problema, vamos a poder explicarlo con facilidad. Si mi problema tiene su raíz en esto, en esto, en esto y en esto y en esto. Y si somos más concienzudos, entro más a profundidad y voy a encontrar mucha luz y mucho conocimiento por mí mismo, y está bien, acerca de ese problema. Pero si yo tengo la revelación, es decir, la información que el Eterno tiene del problema, pero yo no, porque mi razonamiento, mi análisis es limitado, y si el Eterno me da lo que a mí me hace falta, entonces mi óptica del problema es otra, porque la estoy viendo con los ojos de Yahweh, no con los míos.
Entonces voy a tener información revelada, información iluminada, información de luz, que cuando la sumo con la información que yo tengo, ahora sí voy a resolver mi problema, porque el Eterno se reveló en mí como mi rabino. Mi rabí me dio una enseñanza. Ahora, ¿qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Simple y sencillamente traer de lo oculto a lo perceptible algo. Es eso. Es decir, está, pero no lo ves. Existe, pero no te das cuenta. Por ejemplo, tú ves aquí con claridad, los que traemos lentes, bueno, vemos con claridad. Y entre más luz, pues vemos con mayor precisión, ¿verdad? Pero por más luz que haya aquí, por más luz, por más faros que podamos poner y poner aquí todo blanco, no vamos a poder ver los átomos, no vamos a poder ver las pequeñas pelucitas que andan por ahí. ¿O sí? No. Pero ¿qué tal si viene la revelación y el Eterno nos corre la vista y nos agudiza una vista microscópica, microscópica, de tal manera que podamos ver el flujo de átomos del oxígeno que respiramos? Nos volveríamos locos, porque es una información que nos afectaría a nuestro cerebro, a nuestra mente, todo eso. Imagínate que sabemos que la sangre corre por nuestras venas, ¿sí? Y por nuestras arterias. Pero quiero preguntarte algo. ¿Sientes tú el flujo sanguíneo? ¿Lo sientes? ¿Verdad que no lo sientes? ¿Sientes tú el funcionamiento del páncreas? No, ¿verdad? ¿Y qué tal si viniera la revelación y el Eterno permitiera que tú pudieras sentir el flujo sanguíneo a través de tus venas y arterias? Oiga, eso nos volvería locos. Pero hay cosas ahí escondidas que están, pero no tenemos acceso a ellas. Te doy ejemplos muy simples, pero hay muchas cosas más, como tu problema, tu dificultad, ¿sí? Cualquier aspecto de tu vida tiene revelación. Cualquiera. Tú dirás, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y llega un tope de tu entendimiento y dices, es que yo no sé por qué estoy reincidiendo en esto. O sea, lo tengo claro, pero no sé por qué lo hago. Necesitas revelación si quieres tú vencer. Necesitas la revelación. Por eso mucha gente, incluyendo creyentes, van con el brujo, ¿sí? Porque el brujo les proporciona, el adivino, el agorero, les proporciona, les da revelación. Pero como él trabaja para el lado oscuro, va a venir verdad mezclada con mentira. Y aún así es fácil. Por eso es fascinante el ocultismo. El ocultismo en cualquiera de sus formas fascina a la persona. ¿Por qué? Porque entran al mundo de la revelación. Pero hay una razón por la cual el Eterno no revela todo ni a todos. Por ejemplo, ¿te gusta vivir? ¿Para qué no? ¿Te gusta vivir? ¿Te gusta vivir? ¿Te gusta vivir? ¿Qué les pasa hoy? No les voy a decir cabezones. ¿Se fijan? Están atados. Tienen la boca cerrada. Tienen la boca pastosa. ¿Por qué no tienes ese impulso natural? ¿Por qué no te animas? ¿Por qué? ¿Qué te amarra? Está como los que estamos en la alabanza, ¿no? Levanta las manos. ¿Por qué no lo haces? Porque no te gusta, porque te da pena, porque no quieres. Tendrás tus razones, pero no tienes revelación acerca de lo que es esto.
¿No tienes revelación acerca de lo que es poner las palmas arriba? Y si tuvieras la revelación, no me importa, va para arriba. ¿Entendiste? Es que me da vergüenza, es que canto muy feo, es que esa no me gusta. Oye, espérame, no es para ti, no es para ti. ¿No crees que venimos a ensayar para ti? Venimos a ensayar para hacer que abras la boca y levantes las manos al Creador. Dale un aplauso al Creador. Y la otra fuente de revelación, aparte de Dabar, es el Ruach Elohim. Dabar Ruach, Dabar Ruach, Dabar Ruach, Dabar Ruach. El Ruach Elohim es la fuente definitiva y más grande y rica de sabiduría, conocimiento, entendimiento y obviamente revelación de todo esto. Mashiach lo habla así: más el Consolador, el Ruach Elohim, Juan 14:26, el Ruach Elohim, a quien el Padre enviará, escucha, en mi nombre. O sea que, a ver, va para arriba. Dice el Padre: envío el Ruach a esa asamblea, a ese pastor y a esas ovejas. En el nombre de mi Hijo se los envío, para que tengan ellos conocimiento, sabiduría, entendimiento, revelación y poder. O sea que no dice el Eterno nada más, ok, les envío el Espíritu. No, Señor, hay todo un protocolo, porque el Eterno respeta la persona del Ruach y le da su lugar importante en la interacción espiritual con el hombre. Entonces el Eterno, en su humildad ilimitada, dice: en el nombre de mi Hijo envío el Espíritu. Ahí tienes la revelación. Ahí está, esto es palabra revelada. ¿Qué ocurre en lo oculto? Te lo acabo de contar. Ya lo sabes, ya lo conoces. Ahora te falta entenderlo. Y cuando lo entiendes y te llega la inspiración divina y te llega el impulso por orar, el impulso por hablar en lenguas, el impulso por dominar a Satanás, el impulso por estudiar, ese es el Ruach Elohim respaldándote en tus estudios. ¿Sí? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y cuando dice Mashiach, todas, son todas. ¿Sabes todas las cosas? ¿Por qué? ¿Tienes el Ruach? Y vamos a hacer una pequeña aclaración. Hay lugares donde se enseña que si no hablas lenguas, tú no tienes el Ruach. Y muchas personas se sienten condenadas, marginadas y rechazadas por aquellas que se creen: sí, tengo el don de lenguas, sí hablo en lenguas. A ver, interprétame. No es verdad, esa es una falsa enseñanza. Sí tienen el Ruach de esa manera, porque al Ruach así le complació dar don. Pero ¿qué tal si a ti te dio el don de la amonestación? El don de consejo, el don de exhortar, el don de dar conciencia. Cada quien da y reparte como él quiere. Entonces si viene: ¿hablas don de lengua? No, tú no tienes el Espíritu. Está hablando el diablo. Ahí está hablando el diablo, porque el Espíritu no viola la Torah del Eterno. A ver, ¿cómo es eso? El Espíritu de Elohim no hace acepción de personas. Devarim, ahí está en Devarim. Entonces Él da a quien le pide. Ahora, regresemos. ¿Cómo que Él enseña todas las cosas? Ciencias naturales, química, biología. Tal vez, si es necesario y lo vas a ocupar conforme al llamado que tienes. Si no, no te lo van a dar. Pero cuando habla acerca de que Él
les enseñará todas las cosas. Está hablando de que Él les va a revelar a cada uno de ustedes todas las cosas que tienen que ver contigo. Contigo. Y contigo y contigo nada más. O sea, no andes preguntando por... Oye, doña Chole, vengo a ver si mi marido me engaña, écheme las cartas. Y le dice que sí, a todas les va a decir que sí. Compro una vela, me la traes, hacemos un amarre y aquí lo vas a traer, el otro así, ¿no? Y hablamos que todo eso es cierto. A ver, si quieres saber de tu marido, puedes preguntarle al Eterno que te revele por qué esto u otro. ¿Por qué? ¿Será invasivo? No, el Eterno no va a violar la individualidad de la persona, pero sí te va a revelar lo que tú necesitas saber acerca del asunto ese con tu marido. Sí te va a revelar sin invadir su individualidad. ¿Y por qué? Pues porque son una sola carne. Por eso. Y si le preguntas sobre tus hijos, también te va a revelar. ¿Por qué? Porque son carne de tu carne y carne de tu cónyuge. Y te va a revelar, porque tienes derecho como padre, como madre, te va a revelar. Ante el vacío de información, ante la mentira de los hijos, ante la manipulación de los hijos, cuando viene la revelación, te sientas, lo escuchas, lo miras, dice vete a limpiar tu cuarto. Vámonos, no le crees nada. ¿Por qué? Porque tienes revelación, pero también sabes cómo actuar para ayudarles por la revelación. La información que te hace falta la tiene el Eterno, no lo olvides. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cuál es el propósito entonces de tener revelación? Mejorar tu vida. Cimentarte en las convicciones de fe. Hay personas que batallan mucho para cumplir un mandamiento. ¿Por qué? Porque traen resentimientos, porque están heridos, porque están desconfiados y cantidad de cosas. Y les cuesta trabajo perdonar, les cuesta trabajo pedir perdón, les cuesta trabajo rectificar y tantas cosas más. Entonces ellos necesitan no solamente sanidad, sino necesitan revelación de por qué les pasó eso, por qué les ocurrió eso, dónde inició todo. ¿Y cuál es el propósito? Elevarse, perfeccionarse, acercarse más al Creador. Para eso es la revelación, para que entiendas, para que comprendas integralmente tu vida, tu naturaleza, tu relación con el Eterno, tu relación con el prójimo en todas las variedades que hay de relaciones con el prójimo. Y cuando logras tener la revelación en todo, caminas tan bendecido, caminas tan seguro y tan cierto de que todo lo que vas a hacer en adelante lo vas a hacer bien y todo te saldrá bien. Dale un aplauso al Creador. Entonces hay revelación de la palabra. ¿Por qué no estudias la porción diaria? ¿Por qué no la estudias? Porque no tienes revelación. Aunque vengas aquí y la recibas. Y cuando recibes la revelación no la entiendes. ¿Por qué? Porque no tienes davar. O porque hay un cortocircuito en tu corazón. Estás practicando un pecado. Y por lo tanto, cuando cae la semilla, el diablo la arrebata. ¿Por qué? Porque hay oscuridad, hay tenebra en la mente. Y al no ser compatible con la revelación, no la puedes retener. ¿De quién viene la revelación? Del Ruach. ¿Y qué es el Ruach? Santidad. Entonces el Ruach es compatible con la palabra del Eterno.
Entonces, quien ha abandonado el pecado, quien se ha constituido enemigo del pecado, el Ruach lo asiste y le ayuda y le da y lo capacita y le regala dones, información para que pueda dirigir su vida de la mejor manera. También hay revelación acerca de nuestro Dios. Dios nomás hay uno, es Yahweh de los ejércitos. Fuera de él no hay otro Dios. Y por ahí se inventaron un Dios trino. ¿Sí? Como dicen los populares, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas en un solo ser. Y te quedas tú, pero ese no es el Dios, ese no es el Dios de la Escritura, es otro Dios que me inventaron por ahí. Jesús es Dios, pues sí, porque es griego, pero el Yeshua, el Mashiach judío, no es Dios. Pero qué blasfemia está diciendo, Roe, ya no voy a venir. ¿Y por qué tiene un trono aparte? Si es el mismo, ¿para qué ocupa otro trono? Y en todo caso, qué gachos, porque le falta un trono al Espíritu Santo. ¿Y a dónde vamos a poner el Espíritu Santo? Pues a la izquierda, porque Jesús está a la derecha. ¿Y por qué a Jesús sí le pusieron un trono y al Espíritu no? Porque es Espíritu. ¿Y Dios qué es? Espíritu. ¿Y Yeshua qué es? ¿Humano? No, es Espíritu. Pero ¿por qué está aparte? ¿Por qué está a la diestra y no está sentado en el trono? ¿No se han preguntado eso? ¿No se han preguntado eso? Entonces hay que estudiar. Entonces, cuando tengo la revelación de la persona de Dios, de la persona de Yeshua, vas a entender lo que vale su sacrificio. Y no vas a regresar atrás jamás. Vas a tener revelación de la creación también. Acerca de la creación, acerca de tu creación. Hay personas que son tan infelices en toda la vida. Hay personas que son tan amargadas cuando tienen alrededor de sí todos los elementos para ser felices, para ser plenos en su vida, y no pueden serlo. ¿Por qué? Porque de chiquitos los rechazaron. Porque escucharon por ahí cuando estaban así en etapa embrionaria que eran rechazados, que papá no lo quería o que mamá no lo quería, que se embarazó sin el consentimiento del papá, o se embarazó siendo soltera y se quedó mamá soltera y después no había qué hacer, escondiendo al niño, a la niña, el rechazo. Nadie va a saberlo más que los papás, y los papás nunca van a decir la verdad, ocultan. ¿Cómo va a ser feliz una persona que fue rechazada desde el momento que supieron que ella estaba aquí? No va a ser feliz jamás. ¿Qué necesitan? Revelación. Revelación. Creación, concepción. Revelación de ti mismo. Revelación de ti. Revelación de tus circunstancias. ¿Por qué atraviesas por eso? ¿Por qué pasas por eso? ¿Por qué te tocó a ti eso? ¿Por qué te tocó así? ¿Por qué te está pasando eso a ti? ¿Quieres la revelación? Necesitas venir a escuchar Dabar. Necesitas reflexionar. Necesitas tener el espíritu de Elohim. Y necesitas cuidar tu relación con el Eterno, porque la revelación no es para todos. Cuando Moshe le reveló a Faraón el deseo de Yahweh, ¿se lo reveló a todo Egipto? No, porque la revelación nomás era para la cabeza de la nación y para nadie más. Entonces la revelación es para las personas las cuales el espíritu de Elohim les quiere regalar esa información. Así que, como puedes darte cuenta,
Te estoy poniendo un ladrillito que te hace falta en la construcción de tu vida. Es necesario que tengas las respuestas a las cosas que te ocurren y que no están bien en tu vida. Tienes que ir por ella. Y la única manera está ante la presencia del Eterno. Dame un aplauso. Para que te quede claro, otro ejemplo de revelación. ¿Te acuerdas la historia oficial de que el Titanic se estrelló contra un iceberg y se hundió, verdad? ¿Sí te acuerdas? Bueno, tú sabes que cuando tú miras un iceberg, lo que se asoma no es el iceberg, es solamente la punta. Pero lo que realmente es el iceberg es lo que está abajo del agua. Y eso fue lo que despistó al capitán y a todos los operadores del barco. Sí, está chiquito, no pasa nada, y nada, que por debajo estaba más extenso y más fuerte y sólido, y tras se vino todo. Estaba oculto, pero el hecho de que estuviera oculto no significa que no estaba. Un árbol. Cuando ves un árbol no ves la raíz que lo sostiene. Pero hay cosas tan curiosas. Hay árboles tan grandes y tan enormes con un tronco muy ancho y sus raíces son muy superficiales. Así como también hay árboles grandes, robustos, fuertes, con raíces muy profundas. Incluso mucho más grandes hacia abajo que hacia arriba. Entonces, el hecho de que veas el árbol no define lo que lo sostiene. ¿Sí me entiendes? Estabas jugando, te caíste y te quebraste un hueso. Te duele mucho. No lo ves, pero está. Y duele mucho. ¿Qué necesitamos? Una revelación, más información. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hay que sacarse una placa y ahí va a salir dónde está el problema, cómo está el problema, y en función de eso viene el tratamiento. Así eres tú. Tú eres como un árbol cuyas raíces ni tú mismo las conoces. Y el día que las llegues a conocer vas a entender por qué creciste así, por qué eres así, por qué te comportas así, por qué batallas aquí, por qué batallas allá. ¿Y para qué es la información? Ya que lo tienes, para trabajar y mejorarte. Dale un aplauso al Creador. Entonces, si Edom tiene un trabajo en progreso para ti, para destruirte, ¿tú crees que le convenga a él que tú tengas revelación de eso? Claro que no le conviene. Es más, mira, para él, si eres una persona floja, descomprometida, pero con acceso al conocimiento y a la sabiduría, está sin problemas. No pasa nada. Porque él sabe que lo que conoces, que lo que sabes, no lo vas a usar. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza interna, porque no tienes fuerza espiritual para hacerlo. Así que él te deja venir, no pasa nada. Pero la revelación, él se va a oponer rotundamente a que la tengas, porque el día que la tengas vas a valorar el conocimiento, vas a valorar la sabiduría que se te otorga, y con eso le vas a dar palos y no vas a ceder ni un centímetro en tu batalla contra él. Es lo mismo con Satanás. A Satanás no le importa que tengas fe. A él no le importa que tengas una gran emuná. Lo que a él verdaderamente le importa es que no la ejerzas. Yo tengo mucha fe, pastor. ¿Y para qué pides oración entonces? Pues apoyo. Alguien tiene mucha fe, él solito entra y das a desgarrar el problema. Hay veces que sí requerimos apoyo, que nos cansamos, hay que levantar las manos. Moshe, acuérdate. ¿Cómo ven? Si no tienes revelación,
aún sabiendo lo que está mal, lo vas a hacer. Si no tienes revelación acerca de lo que debes de hacer, no lo vas a hacer. O no vas a perdurar haciéndolo. Si no tienes revelación, no alcanzarás los niveles altos donde se imparten los dones, donde se imparte poder para incidir con fuerza en tu vida. Aquí ya era para que hubiera gente con dones de profecía. Aquí ya es para que hubiera gente con dones de sanidad. Sí, también con dones de lengua. Aquí ya es para que hubiera gente con don de interpretación de lenguas. Aquí ya es para que el don de la sabiduría lo tuvieras en tu corazón. ¿Y por qué no se han dado los dones? Porque tú tienes un cortocircuito. Hay muy pocos que tienen sus dones desarrollados. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Por eso. Si no tienes revelación en relación a tus desafíos, en relación a los problemas vigentes, vas a perder la batalla. Vas a perder porque te falta revelación para enfrentarlos. Y por lo tanto, no tendrás la plenitud de vida que el Eterno promete. Así que yo te recomiendo, empiézate a ocupar por la revelación. La revelación es aceite, la revelación es unción, la revelación es luz. La revelación es una verdad que está escondida y que está justo frente a tus ojos, pero no la ves porque está oculta en el problema, en la situación, en la dificultad. Pero ahí está. Y no llegues allá el día de tu juicio. Es que yo no sabía. Oye, pero si te hablaron de revelación, te hablaron de que el Espíritu te iba a dar la información que te hace falta, ¿por qué no la pediste? Pues es que no tenía tiempo. Pues es que no sé. Pues es que me dio flojera. Pues ni modo, sufriste dioquis. Aquí ya no vas a sufrir, pero sufriste dioquis. Mashiach, hablando nuevamente de revelación. Respondió Yeshua y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Elohim. O sea, el reino está justo a tus ojos, pero está escondido. Tú dices, es que yo ya entré al reino. ¿Cómo es el reino? A ver. Es que yo ya estoy en el reino. Sí, a ver, pero muéstrame. ¿Cómo sabes que estás en el reino? ¿Cómo sabes que operas en el reino? ¿Cómo lo sabes? Muchos se sorprenderían. Es verdad, el reino está entre nosotros, pero está oculto. Y si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino, lo dijo Yeshua. Entonces necesitamos revelación acerca de qué es el reino, cómo se entra al reino, cómo se permanece en el reino, cómo tengo que comportarme en el reino como un súbdito del rey. Si no tienes revelación, cuidado, porque seguimos en el mundo, seguimos en Mitzrayim. El reino está oculto y hay que descubrirlo. Acuérdate lo que él dijo acerca de esta revelación. Porque el reino de Elohim es como un tesoro escondido en un predio. Que un hombre, cuando lo descubrió, es decir, cuando tuvo revelación de lo que era el reino, se dio cuenta que todo lo que era su vida era una mentira, vendió todo y fue y compró el terreno para hacerse del reino. Eso está en la revelación. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, que aquel negociador de joyas y de perlas la encontró. ¿Y por qué la encontró? Porque se fue a pasear a buscar donde había perlas. Y una vez que la encuentra, ¿qué nos dice él? ¡Hey! Las perlas, es decir, el reino no es para los incrédulos. Dale un aplauso al Creador. Te estoy dando palabra revelada, no te estoy dando textualidad.
No te estoy dando literalidad de la palabra, te estoy dando fondo, te estoy dando aceite. Estamos agarrando la palabra y lo estamos haciendo así, mira. Entonces tú tienes que estar así. ¿Tendrás revelado el reino? ¿Tendrás revelado el reino? ¿Tendrás revelado el rey? ¿Estás en el reino? Necesitas revelación. Necesitas revelación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Pues sí, pero ¿quién entra? ¿Quién lo encuentra? ¿Cómo se entra? Y quiero compartir contigo una poderosa herramienta. Quiero compartir contigo alta revelación, alta información, que espero no tengas mente faraónica. ¿Sí? Voy a aventar la perla. Voy a soltar la palabra. Y tú decides. Tú decides. Al final siempre tú decides. Pero me jacto de lo que te voy a dar. ¡Qué ricura! Porque esto va a cambiar tu vida si tú quieres. Pero no la va a cambiar nomás porque la escuchaste, ¿estamos? La va a cambiar porque la escuchaste y la implementas. Te voy a dar una poderosa palanca. Te voy a abrir el entendimiento de algo majestuoso, de algo grande, de algo rico, de algo todopoderoso, digno de ti. ¿Listos? Ok. Hay mucha revelación, yo ya te lo compartí. Hay muchas áreas y muchas cosas que debieras tener ya reveladas. Y si no las tienes, ¿sabes? Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Pero en lo que a mí respecta, te voy a dar algo majestuoso. Ahí va. Vamos a remitirnos al libro de Shemot, capítulo 6, verso 2. Y vamos a poner mucha atención. ¿Ok? Entonces Elohim habló a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno, Aní Yehová. Yo soy el Eterno. Y le vuelve a decir: yo soy Yehová. Yo me revelé a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. Es decir, yo me revelé no con mi nombre propio, sino que me revelé con un atributo que encierra y compone mi poder todopoderoso. Pero con mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. El Eterno se reveló a los patriarcas Abraham, a Isaac, a Jacob, no con su nombre propio, sino con un atributo. Ahora yo pregunto, ¿por qué? Y a Moshe sí, porque parece que Moshe se estaba quejando. Es que esto, es que mi boca, es que el faraón. A ver. Vamos aclarando las cosas. Entre tanta quejadera, entre tanto bla bla, estás hable y hable y dices que no puedes hablarle al faraón. Óyeme, ¿no te estás dando cuenta? Ahí está la primera chispa de luz. ¿La agarraste? Oye, dices que tienes problemas para hablar y aquí conmigo estás hablando, es porque soy yo el que te está haciendo hablar conmigo. Dale un aplauso. Aquí hay mucho aceite. No se me vayan a resbalar. Qué bonito ambiente hay, ¿verdad? Qué rico ambiente. Ok, no se dio a conocer a ellos con su nombre propio, sino como el Shaddai, el Todopoderoso. Ahí te va la otra luz. Aquí te va la otra revelación. Como buen discípulo, tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a ellos se les revela como el Shaddai? ¿Y por qué a Moshe se les revela como Yahweh?
como Jehová. Es bien sencillo, porque Abraham, Isaac y Jacob necesitaban que el Eterno se manifestara con poder, como alguien que podía hacer cosas imposibles posibles. Pero a Moshe le revela y revela por primera vez su nombre propio. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno necesitaba manifestarse, revelarse con su nombre propio, tanto a Moshe como a Israel y a Faraón y a Egipto. De esa manera, revelárseles como Jehová. ¿Qué particularidad tiene entonces Jehová? Que fue para Moshe un gran privilegio escuchar por primera vez el nombre propio de nuestro Dios único y verdadero. Jamás se había escuchado antes. Existía, pero nadie sabía. Enseñaban de Él, creían en Él y se hicieron grandes cosas por Él, pero no su nombre propio. Y la primera pista se la dio en el primer encuentro. Llega, anda pastoreando y encuentra una zarza ardiendo sin consumirse. ¿Cómo es posible eso? Y luego se perfila, quítate las sandalias porque estás en terreno sagrado. Pero es que ¿cómo le haces? O sea, aquí hay fuego y no se consume. Aquí hay poder, pero no hace daño. Pero está la luz, está el fuego, está el candor. Y no consume la zarza. Interesante. Primera pista. Segunda, me gusta hacerte pensar, porque tenemos culto racional, ¿ok? Por eso lo hago. Segunda pista. Y además, aquí está la pista. Establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones en la cual habitaron. Tercer pista. Y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Mitzrim esclavizan, y he recordado mi pacto. Por lo tanto, siguiente pista. Di a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Ahí está la esencia de su nombre. Yo soy Jehová. Yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Mitzraim. Los libraré del trabajo de ellos. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios yo los tomaré como mi pueblo para mí. Y yo seré Dios para ustedes. Y sabrán que yo soy Yahweh, el Dios de ustedes, quien los saca de debajo de las cargas de Mitzraim. Yo los llevaré a la tierra por la cual he alzado mi mano para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes en heredad. Firma: yo soy Jehová. ¿No lo entendieron? Ahí les va la revelación. Dice él: a ver, yo soy Jehová. Y no me revelé a ellos, pero a ti sí, como Jehová. Porque con ellos celebré un pacto. Y en ese pacto yo me comprometo, ojo, yo me comprometo con él, si él me seguía, si su hijo me seguía y si su nieto me seguían, yo me comprometía a darles esta tierra. Y además yo le dije a Abraham que su descendencia sería esclava durante 400 años, pero yo los sacaría de la esclavitud
al término de los 400 años y los llevaría. Y por lo tanto, ve y diles que yo los sacaré, los redimiré, los salvaré, los introduciré en la tierra que yo prometí a sus ancestros darles a ustedes. Yo, Jehová. ¿Cuándo entonces? Ahí te va, aquí está el centro. ¿Cuándo entonces el Eterno utiliza su nombre propio? Ahí te va, se me enchina la piel. Para cumplir su palabra. Él utiliza su nombre para hacer cumplir su palabra. Cuando Yahweh dice, yo, Jehová, es porque Él va a cumplir su palabra. No sé si lo entendiste. Ahí va a estar la enseñanza para que le des vuelta. Por eso tienes que conocer su palabra para saber dirigirte a Él como Jehová, mi Dios. ¿Qué dijo? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, yo me revelo a ustedes como su único Dios, pero me revelo a ustedes como Jehová. Y ocupo de mi poder y de todos mis demás atributos para hacer lo que voy a hacer con ustedes. Si no conoces Dabar, si no conoces sus promesas, si no conoces sus profecías, si no conoces lo que Él habla y lo que Él dice, no puedes usar su nombre Yahweh, Jehová. Porque tú usas ese nombre para que en el amor que Él tiene por ti, Él cumpla en ti lo que Él dijo sobre ti. ¿Y qué dijo de mí? Pues tienes que averiguarlo ante su presencia. Y si no entras en su presencia, no vas a saber jamás la revelación acerca de ti. Pero cuando tienes la revelación, Él hará. Él hará por ti. Y cuando Él hace por ti, soluciona, arregla, controla, restituye, restaura, sana, libera, prospera, ayuda, protege, bendice y todo lo que le pidas. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Esta es la tecnología espiritual detrás de Jehová. Esta es la esencia del nombre de Yahweh, la cual le fue revelada única y exclusivamente en aquel tiempo a Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe iba a ser el instrumento con el cual el Eterno haría lo que prometió y pactó para Israel. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Qué habrá pactado para ti? ¿Qué habrá prometido para ti? ¿Qué habrá profetizado para ti? No sé, métete a estudiar. Dale un aplauso al Creador. Porque sus dichos son verdaderos. Cuando Él dice, yo Jehová, debes de entender que cuando Él dice, yo Jehová, va a cumplir. Él va a cumplir, Él va a materializar. ¿Pero a quién? A los de su reino, a los de su pueblo, a los que lo han escogido como su Dios y se someten a Él, porque Él dijo, el pacto que he establecido con Abraham, Isaac y Jacob, lo estableceré con ustedes. ¿Dónde? En el desierto. ¿Y cómo? Los voy a sacar con amor y ternura y me los voy a llevar hasta el monte Sinai. Ahí estableceré el pacto y continuaré haciendo lo que dice mi pacto a favor de ustedes. Solamente esfuérzate y sé valiente para poner por obra toda esta palabra que pongo delante de ti hoy. Por eso yo te pido, escoge la vida. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la bendición, escoge vivir.
te cayó la revelación? ¿Habrá algo imposible para ti ahora que conoces la revelación? Es que ¿cómo le hago? Ya te lo dije, y si no lo agarraste tienes que ponerte a estudiar, tienes que ponerte a repetir esta enseñanza. Jehová, Jehová, Jehová. Por eso tienes que cuidar mucho esto, porque si con la misma boca que pronuncias su nombre maldices, con la misma boca que pronuncias su nombre dices majaderías, vulgaridades, estás blasfemando el nombre, y el Eterno dice en su palabra: no será dado por inocente el que blasfeme mi nombre. ¿Por qué? Porque su nombre es cumplimiento de su palabra. Debemos tener mucho cuidado. Ahora entiendes por qué nosotros como judíos, como mesiánicos, cuidamos tanto el tema del nombre. No es que no lo pronunciemos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de fuente es esta? ¿Agua amarga o agua dulce o mezcolanza tibia? Porque la tibieza es vomitada por el Eterno. O frío o caliente, pero tibio, vomitazo seguro. ¿Por qué? Por incrédulo. Y el Eterno vomita a los de doble ánimo. Te dije que estaba llena de revelación y luz la enseñanza de hoy. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Él habló, cumple. Si Él dijo, se hace. Si Él ordena, se ejecuta. Todo está en Él. Todo está en Él. Por eso de andar de Jehová, no. Es que Jehová, pero espérame, no has entendido. Sigues en Grecia. Sigues con Lutero. Ese no es el nombre. Es que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en hebreo quiere decir el que fue, el que es y el que será. Pero ¿qué es Jehová en español? ¿Qué quiere decir Jehová? Nada. Por fe, el Eterno cumple. Pero estas cosas son para el que se ha apegado a profundidad a la revelación de su nombre. O sea que el Jehová no es nuestro Dios, no es el nombre de nuestro Dios, es Yahweh, Jehová, ese es su nombre. Por eso es muy importante. Tú has escuchado y he dicho reiteradas veces, tenemos que restaurar la reforma mesiánica. Uno de sus grandes objetivos es restaurar el nombre sagrado de nuestro Dios. Los nombres sagrados, recuperarlos y reintegrarlos, porque ahí está el poder, ahí hay poder. No puedes decir, es que Jehovacito, Jehová. No, Señor. El que conoce y tiene la revelación del nombre, que ahora ya tú la tienes, es Jehová, es Yahweh. Es importantísimo. Tan importante es que los profetas se ocuparon de esto. Mira, Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Y créemelo, no es Jehová. No es Jehová. Mi pueblo conocerá mi nombre.
Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. A ver, ¿cómo entonces conozco el nombre del Eterno? Cuando su palabra se está cumpliendo en mi vida. Porque yo los sacaré de Misraim y conocerán que yo soy Jehová. Dile a Faraón que si no envía fuera a mi pueblo al desierto para que me sirva, yo extenderé mi brazo y lo abatiré. Yo, Jehová. ¿Qué está diciendo? Lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir, se la voy a cumplir. Se la prometo y se la cumplo. Toda la parashá de Vaerá, él dice, yo Jehová. ¿Cuántas veces las dijo? 8 veces dijo, yo les voy a cumplir. Te voy a cumplir a ti, Moshe. Le voy a cumplir a Aarón. Le voy a cumplir a Israel. Le voy a cumplir a Faraón. Y le voy a cumplir a Misraim. Y le voy a cumplir a sus dioses falsos. Y paz, que se viene la guerra. ¿Y quién ganó? ¿Quién cumplió? ¿Alguien se puede oponer a que Él cumpla su palabra? Es decir, a que su nombre se revele en la vida de las personas. Nanáis, papá, dale un aplauso. ¿Estás aprendiendo, Israel? ¿Estás comprendiendo, Israel? ¿Cómo está tu cerebro? Taca, 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 voy a pedir por esto, voy a pedir esto. Pues de eso se trata. Es que voy a pedir esto y esto y esto. Sí, pero ¿ya entiendes cómo? Malaquías 1:11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande. O sea, eso quiere decir que su nombre es importante. Entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor. ¿Y qué vino a ser Edom? Es Jehová. Ese es Edom. Edom destruyó la revelación del nombre. Y cuando tú le dices a un cristiano, le dices a un evangélico, no es Jehová, ¿por qué la comunidad bíblica internacional no ha corregido esto que es importantísimo? Porque en ellos está el espíritu antisemita, está el espíritu antijudío, está el espíritu que se opone y lucha contra Jacob, está el espíritu de Edom metido ahí. ¿Por qué no se ha parado alguien y le ha dicho, hey, no es Jehová, es Jehová? ¿Qué es lo que dicen? No, eso es para los judíos, eso es para los judaizantes. No, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque están negando el nombre. Porque le están quitando a la gente la posibilidad enorme de lo que Él dijo para mí se cumpla. Ese Sedom desbarata la revelación del Eterno para tu vida, para que no logres, para que no seas redimido, para que no seas extraído, para que no seas sacado, para que no seas liberado, porque así le gusta tener a la gente cautiva dentro de las iglesias, ciegas, sordas, mudas, llenas de comezón de oír la palabra. Flojas, parasitarias, subdesarrolladas, pecando, ocultando, faraones, rebeldes, inicuos. Eso pasa cuando no hay revelación. Saqué el fuá. Shmot 3:15. Dijo además Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel. A ver, yo creo que ya estás en condiciones de escuchar e interpretar. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. O sea, no vengo por mí mismo, sino vengo porque me envió. Qué bárbaro. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Está hablando de recordar el evento, sí, pero no de generación en generación.
lo que Él dice que haría con su pueblo, lo cumpliría. Generación tras generación. Si mi nombre es para siempre, entonces mi palabra es para siempre. Y mi palabra no regresa vacía, siempre se cumple, porque el Eterno no es hijo de hombre para mentir. ¿Cuántas promesas tienes? ¿Cuánta profecía? Ahorita leímos profecía y ni cuenta te diste. Ahorita profeticé y ni cuenta te diste. Espero te hayas dado cuenta y lo hayas creído, porque viene para ti, porque es palabra de Elohim. Y Él cumple. Él cumple a su pueblo. Él cumple al que le cree. Él cumple al que se compromete. Como puedes darte cuenta, con el nombre no se juega. El nombre se respeta. ¿Por qué? Ahorita te dije, si el Eterno le iba a cumplir la palabra de liberación a Israel, ojo, también le iba a cumplir la amenaza al soberbio. ¿Por qué? Porque aquí dice que el que obedece, el Eterno lo bendice. Y el que desobedece y se porta rebelde, el Eterno lo suelta y deja que las fuerzas espirituales lo golpeen. Es decir, la voluntad del Eterno, cuando andas en transgresión, también se cumple en ti. Y más aún sabiendo, dile a Faraón que Aní, Jehová, quiere que sueltes a su pueblo. ¿Quién es él? No lo conozco. Ah, no, papá, ahorita vas a ver lo que voy a hacer contigo. Riatas. Lo expuso, lo avergonzó, lo derrotó y le quitó todo. ¿Por qué? Porque no oyó, porque volteó su rostro, porque creyó que podía oponerse a su voluntad. ¿Qué dice Yeshua de todo esto? ¿Qué dice nuestro amado Maestro? Bueno, el Eterno prometió en Bereshit que Él redimiría a la humanidad. Y Él revelaría la salvación a la humanidad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Te voy a llevar al momento en el que el Eterno cumplió. Y el Eterno manifestó la redención para la humanidad. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Dale un aplauso. Él es la revelación de la salvación y la redención que el Eterno tiene, y la cumplió en Él. La cumplió en Él. ¿Y cómo estoy seguro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Redentor? Jesús. Ah, qué bueno. ¿Sabes por qué Jesús? ¿Sabes qué quiere decir? El que salva. El que salva. Moshe salvó. José María Morelos y Pavón salvó. Miguel Hidalgo salvó. Tú has salvado a alguien y alguien te ha salvado a ti. Entonces no es Jesús. No es Jesús. ¿Por qué? Porque ese no contiene el nombre. Es Yeshua. ¿Por qué? Porque se divide en dos partes. Jehová, Shua, Yahweh salva. En cambio, cuando dices Jesús, no estás diciendo eso. Por misericordia y por bondad de Él honra la ignorancia. Pero se están levantando generaciones que estamos restaurando los nombres. ¿Te da vergüenza cuando platicas con tus amigos cristianos y dices Yeshua? No, no te avergüences, enséñales. Se llama Yeshua, que no es Jesús, ¿no? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Investiga lo que es Jesús. En latín, Jesús. En griego, Jesús.
no tiene nada que ver con Jehová salva. Por eso Él dice, en mi nombre. En mi nombre. Jesús, el nombre, no existía en aquel entonces. Siglo XIV, Pedro Galatino, acuérdate, él lo inventó. Pedro Galatino se inventó la J. Siglo XIV. Entonces, ¿cómo le ponían antes de ponerle Jesús? Jesús en latín, Jesús en griego. ¿Quién es ese? Edom. Pero ahora que nosotros estudiamos y entendemos estas cosas y la revelación del nombre, oye, no. O sea, cuando tú digas en el nombre de Yeshua, ¿qué es lo que estás diciendo? Que en el nombre de Yahweh, que me salvó en él, te echó fuera Satanás. Ahí está la revelación. En el nombre de Yeshua fuera. O sea, no son palabras vacías. Hay poder ahí. Dale un aplauso. Yeshua es el atributo de la salvación del Eterno para todo el mundo forrado de carne. Y Yeshua, escúchame bien, Yeshua revela al Padre. ¿Pero qué reveladera es esta? Pues sí, porque la necesitamos. La necesitamos, urge esta revelación. Si Yeshua se ha revelado en mí por el Padre y tengo el privilegio de tener la salvación porque creo en Él, Yeshua se ocupa de revelarte al Padre. Y si dices un amén a eso, precisamente porque no abriste la boca, Yeshua no a todo mundo le revela al Padre, porque no todos van a abrir la boca. Ahí te va. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere revelarle. O sea, dice él, yo conozco al Padre y Él me conoce a mí. Y nadie va a conocer al Padre si yo no se lo revelo. A ver, aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto. ¿Y cómo revela Yeshua al Padre? Y tú dirás y te vas a sacar 10. ¿Por la salvación? Sí. Pero no. Porque la salvación es el atributo del Eterno puesto en Yeshua. Pero es en realidad una promesa. Yeshua es una promesa que se hizo miles de años atrás y que el Eterno cumplió. Entonces, ¿cómo revela Yeshua al Padre? Ahí te va. ¡Qué bárbaro! Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando Él usa el nombre de su Padre es porque se va a cumplir algo que dijo el Padre en tu vida. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí hay otro secretote. ¡Qué bárbaro! ¡Qué revelación! Él revela al Padre a través de su nombre, porque su nombre es lo que hace que se cumplan las cosas en la vida del hombre. Ahora, ¿para qué Yeshua revela el nombre del Padre en nosotros? ¿Cuál es la razón de eso? Ahí te va. Para que el amor con el que el Padre ha amado a Yeshua esté en nosotros. Más luz. Qué bonito que el amor del Padre esté en nosotros. Pero bueno,
la pregunta inteligente: ¿y cómo se hace para que el amor del Padre esté en nosotros? Más aún, ¿cómo le hizo Yeshua para que el amor del Padre esté en él? Permanezcáis en mí, como yo he permanecido en el Padre. Obedezcan mis mandamientos, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Así vosotros permanezcan en mi amor. Yeshua, ahí estaba la luz. Yeshua revela el nombre del Padre para que tú con esa revelación vayas y cumplas mandamientos. Y a través de los mandamientos, el Eterno haga que su amor permanezca en ti. Y por lo tanto, lo que el Eterno dijo que haría conmigo y contigo, lo iba a cumplir. Pero si somos anárquicos, rebeldes, faraónicos, irresponsables, irreverentes, olvídense que el amor del Padre esté con alguien que quebranta su voluntad. Dale un aplauso. Ahora sí, y todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué buscaba el Eterno con Faraón? Manteniéndolo vivo, sano y salvo durante la guerra. Para que sepa que yo soy Jehová. Es decir, voy a cumplir y me voy a glorificar en su desgracia. Voy a cumplir y me voy a glorificar en la liberación de Israel. Voy a cumplir y me voy a glorificar en el liderazgo de Moshe y Aarón. Voy a cumplir y me voy a glorificar en tu sanidad, en tu libertad, en tu salvación, en tu alegría, en tu matrimonio, en tu casa, en tus finanzas. ¡Todo! ¡Todo! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él va a hacer. La semana pasada, Moshe, yo te enseñé brevemente que Moshe no permitió que Jehová se manifestara dándole agua a través de la peña a Israel, mediante la forma que él escogió. Y al evitarlo Moshe, le dijo el Eterno: no entrarás a Canaán, porque no permitiste que mi nombre se glorificara. ¿Y qué dice Yeshua? Dice: pídanle al Padre en mi nombre. Pero antes de esto dijo: tengan mandamientos, guarden mandamientos, permanezcan en mi amor, para que permanezcan en el amor del Padre, y ustedes van a conocer la revelación de su nombre, para que ese amor esté con ustedes. Es decir, Yeshua nos hace compatibles con el Eterno y su nombre. Él nos alinea a los requerimientos del nombre. Y por lo tanto, familia, dice Yeshua: yo lo haré. Yo lo haré. Pídele y yo lo voy a hacer, para que Él se glorifique en mí. Y tú dices: ¿por qué en mí? Pues porque Él lleva el nombre, porque Él es portador del nombre. Así de simple. Porque en Él, ese es el rabino Shaulo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Elohim. No está diciendo que es Dios, sino que todo lo que es la esencia de Dios habita corporalmente en Él. Por eso es Yahweh salva, Yahweh en Él. ¿Qué dijo Él? Es salido del Padre. O sea, Él no es creado, Él es salido del Padre. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque Él dijo:
pidan todo lo que queráis para que vuestro gozo sea completo. Pero pidan ¿cómo? En mi nombre. ¿Para qué? Para que Él se glorifique en mí y ustedes sean felices. Y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y voy a terminar con esto. Te acabo de dar una herramienta poderosísima para que vayas ante el Padre en el nombre de Yeshua y logres salir de lo que tengas que salir, tener lo que necesitas, aspirar a lo que anhelas. Pero debes de entender algo. No puedes hacer mal uso de esta revelación pensando que puedes caminar sin mandamientos ante el Eterno. Necesitas adherirte a sus mandamientos para que el amor del Padre se manifieste en ti y el Eterno se revele en tu vida. Es decir, para que Jehová cumpla en tu vida toda su promesa, toda su palabra y toda su profecía en ti y la tengas materializada. Y es lo que tienes que pedir. Es lo que tienes que pedir. Ahora sí, ¿cómo ocupas? ¿Cómo ocupas que Jehová se revele en tu vida? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cómo ocupas que la promesa de sanidad se plasme en tu cuerpo? ¿Cómo ocupas a Jehová en tu vida? Dale un aplauso.